Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta presentación del Ujú. libro Narraciones, Poemas e Historietas Literarias de Hugo Wenceslao Amable. Nos acompaña una persona muy especial para él, que es su nieto, Juan Ignacio Pérez Campos, que va a presentar este libro que ha editado la familia bastante recientemente. Así es que tenemos para compartir textos de esta compilación que incluye textos éditos e inéditos, y después vamos a tener unos minutos también para el diálogo entre ustedes y Juan Ignacio. Muchas gracias, Juan Ignacio, por haber aceptado nuestra invitación. La familia Amable siempre está presente en todas las ediciones de la Feria del Libro, así es que aparte de mandarles un saludo a todos, agradecerles esta presencia permanente y este apoyo a nuestra feria. Estamos en la 11ª edición de la Feria del Libro Héctor Assetti, doctor Héctor Assetti, que organiza el Instituto de Formación Docente Ernesto Sábato de la Cruz Corrientes. Bienvenido, Juan Ignacio. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme. La verdad que me siento muy contento de poder estar acá presentando este libro que significa mucho, bueno, personalmente y sé que también para lo que es la literatura acá de Misiones representa mucho. Así que estoy muy contento de ser el portavoz en esta ocasión de esta gran obra. Así es, Juan Ignacio. ¿Quién mejor que vos, que sos nieto de don Hugo Wenceslao Amable, para poder compartir con nosotros algunos de estos pasajes que van a ser disfrutados por todos? Nosotros leemos a Hugo en la carrera porque, bueno, Las figuras del habla Ah, es un texto que está en la formación docente, en la sí. universidad, en Misiones, pero también en muchos institutos, y después los cuentos, ¿no? Quizás la faceta que tenemos que descubrir es esa faceta periodística y esa faceta de poeta que también tenía Hugo, aparte la de crítico y la de narrador que conocemos. Bueno, voy a presentar a Juan Ignacio. Juan Ignacio Pérez Campos está pronto a cumplir 37 años, es profesor en letras, formó parte del equipo de profesores de la Cátedra de Gramática 2 de la Universidad Nacional de Misiones. Desde hace 10 años se dedica a la corrección de textos. Integró proyectos editoriales independientes de la ciudad de Posadas, Misiones, y actualmente forma parte del grupo que lleva adelante el blog literario Mm. Posadas Lado B, en donde se publican y difunden escritores de la región. Ustedes pueden ubicar este blog en internet, pueden tomar nota, pueden buscarlo como posadasladb.blogspot.com. Posadasladb.blogspot.com, y pueden indagar Muchas y, ¿por qué gracias. no, participar también, ¿no? Exactamente, sí, porque la idea es que, como bien dijiste, es que sea de toda la región. Empezamos acá dentro de lo que es Posadas, extendimos hacia el resto de Misiones y la idea es traspasar esas fronteras y publicar a todo el que quiera escribir, quiera mostrarnos sus textos. Está abierto el espacio, así que ya saben. En caso de que quieran hacer eso, ya les voy dando la dirección del mail nuestro, que es posadasladb@gmail.com. Nos mandan un mail con el texto y ahí nosotros les damos las directivas que siguen para completar la publicación. Así que bueno, muchas gracias por este espacio publicitario del blog también, Muchísimas gracias Sebastián. por abrir las puertas y por, bueno, invitar. Y esa es la idea, Esa siempre es la la idea. idea. Así que Bueno, don Hugo Amable, un autor, decíamos, indiscutiblemente muy reconocido en nuestra región por sus aportes, sus tempranos aportes a lo que podríamos llamar la lingüística de nuestra región. Fue un trabajador de la cultura, nació en 1925 en Entre Ríos, pero se radicó en la provincia de Misiones, donde fue pionero en muchas cosas, en la radiodifusión, en los talleres de escritura, los talleres literarios, fue periodista, fue escritor, y en su faceta de escritor tenemos que mencionar
muchos libros de cuentos, los recordados libros Destino, La mariposa de obsidiana, Tierra encendida de espejos, Paisaje de luz, Tierra de ensueño, Rondó sobre ruedas y la saga de Renován, Mis estilemas y otros poemas de tiempo incierto, una publicación también que en los 90 también hizo de poesía. Y después tenemos en su faceta de ensayista su libro más conocido, Las figuras del habla misionera, que se publicó en 1975, tuvo varias ediciones, una de las últimas, la última, tuvo la oportunidad Juan Ignacio de prologar, ¿no es cierto? Sí, así es. Hice el prólogo para la tercera edición, que salió hace unos años. Así que bien, En la también presente editorial universitaria en la editorial universitaria, de la donde UNAM. también salió este último libro. ¿Sí? Ahí está, que es la misma editorial donde se puede Ujú. conseguir este libro. Este libro es un libro que tuvo la amabilidad María Angélica Amable, que la historiadora que siempre participa de la Feria Claro. del Libro, de donar para la biblioteca de nuestra institución. Así es que después de esta invitación pueden buscarlo y pueden disfrutar de estos textos que Ujú. vamos a compartir hoy. Bueno, decíamos que fue un escritor que se dedicó a la narrativa, se dedicó a también la poesía, la crítica literaria y su faceta de periodista, que también escribió muchas cosas referidas a ese tema. De la presentación que hizo su hija, tu madre, María Celia. María Celia, en el libro, voy a leer un fragmento que dice: el espacio interior en el que transcurría su vida alimentaba las ansias de mostrar la realidad con sus contrariedades y fortunas, Ujú. y en ella las corduras y los desaciertos de las personas. Así surgían sus narraciones, recreaciones de la vida que se teñían de humor, sarcasmo, tragedia, enigma, con mucho de filósofo, sociólogo, político, psicólogo, místico y sobre todo hombre de fe, conocedor del alma humana y extremadamente sensible a sus fragilidades, como lo develan particularmente sus poemas, compendios de utopías y sentires nostálgicos, románticos, esperanzados, decepcionados. ¿Mm? Qué linda Linda presentación. presentación que hace, cómo logra en un solo párrafo, logra decirnos tanto de un autor en que indudablemente el humor y la sensibilidad son dos pilares, ¿no? Sí, exactamente. Y mientras escuchaba estas palabras y todos esos adjetivos que les dio mi mamá a mi abuelo, a su papá, pensaba que, bueno, como que iba agigantándose esa figura de él y me vino este recuerdo de cómo lo recuerdo yo a mi abuelo, como una persona muy simple y cotidiana. Y como contrasta mucho con los adjetivos que escuchamos recién sobre él y me hace pensar bien lo bueno que fue ficcionalizando su entorno, porque, bueno, a ver, en todas sus obras se puede ver mucho de él, tanto para los que lo conocimos, pero también mucho de lo que fue su entorno sociohistórico, porque no olvidemos que él escribió en épocas muy duras del país, y con ese tono que vos decís, viste, humorístico, sarcástico, también graficó mucho los terribles hechos que estaban pasando en ese momento. Todo también a partir de la creación de un código propio, un estilo propio, y que a la vez también eh, ilustraba lo que era para él vivir acá en Misiones, en Oberamas precisamente, porque como también bien mencionaste, él no nació acá en Misiones, sino que él bueno, fue exiliado político, tuvo que venir a vivir acá por cuestiones de persecución política y se encontró con esta provincia de Misiones. Y en todos sus escritos, a lo largo de todos sus escritos, se ve ese constante descubrir esta tierra donde está habitando. Así que, bueno, quería empezar por ese lado porque la verdad que me vino ese recuerdo sentimental de él, de una persona, un vecino más de la ciudad.
Yo las veces que tuve la oportunidad de charlar con él, compruebo lo que vos decís, era una persona muy cálida, muy campechana, muy de decir las cosas a su manera, y bueno, eso que decís de que no era misionero, pero nosotros lo adoptamos realmente, lo Sí, consideramos como un escritor misionero, porque no hay texto suyo donde no se note esa apropiación que él hizo de la exactamente. cultura misionera, ¿no? Y bueno, extendida a toda nuestra región guaranítica, que tiene tantas cosas en común, ¿no? Exactamente. Una muestra de Como su es, humor, Juani, si me permitís sí, leer, sí, es esa presentación que él hace de sí mismo, la autobiografía, que yo quiero compartir con todos los que están presentes y los que nos van a ver. Eh, Dice él así, de sí mismo, ¿no? Amable de apellido y condición. Hugo Wenceslao Roque. 3 nombres para no perderme. Del segundo dije en inconclusos versos. Todo esto, en fin, para considerar un Wenceslao que sonaría criollo sin la importada W inicial. Yo no digo que sea cacofónico, ni mucho menos que me caiga mal. Si esta ha de ser una autobiografía o una autosemblanza o un autorretrato literario, que lo sea al modo del currículum baladí que compuse en un tiempo de mi vida, mm, bastante después de haber nacido naturalmente. Nada sé del revuelo que quizás produjera mi llegada al mundo aquel irrepetible 8 de mayo del 25 en la ciudad de Paraná, a orillas del epónimo Augusto. Después, una niñez como la de mm, tantos, con más temores y timideces de lo aconsejable, pero con un universo de aventuras en el caserón de mis tíos, en donde un papagayo famoso imponía su colorido junto con la amenaza de un picotazo o de una artera deyección en cuyo fondo protagonizaba yo hazañas y esteras de trepador sobre las retorcidas ramas de las higueras, o en las quebradizas de un ombú casero de increíbles raigambres, o por entre el raleado follaje de un jacarandá añoso, siempre a punto de derrumbarse, y por supuesto, haciendo equilibrio en los tapiales. De cuando en cuando, alguna chinita cebadora de mate capaz de arrinconar soledades. La escuela, claro está, con su inevitable suplicio de normas en posición y todas esas cosas de lo que se llamaba a la sazón escuela nueva, que pasaría de moda como los demás. Una pubertad enamoradiza y tristonga. Tras cartón, una juventud idealista y revoltosa. Sin plata, de aquí en más cabe el fragmento de mi currículum baladí por donde expresa. Soñador impenitente, perennemente efímero, pasajero sin destino, transitorio y trashumante, de la noche y el alba, folletinesco y desatinado. Baste decir incauto, insólito, inconsecuente, impertérrito, insensato, colgado y en la palmera, Quijote sin Sancho, sin Rocinante y a pie, en esta vía de peregrinación, en este peregrinar siempre en la vía. Ni grande de cuerpo ni muy fuerte, he debido ingeniármelas tanto para ver el desfile de un circo como para eludir atropellos y abusos, defenderme de las agresiones o soportar la violencia. No siempre lo he logrado a fuerza de distraído. Por lo demás, ¿quién ha podido librarse de las sucesivas frustraciones del país? Me he sobrevivido, sin embargo. Creo, espero, tengo fe, casi siempre considerado comprensivo, tolerante. Siento piedad por los que sufren. ¿Mm? menuda presentación. Y todo una exhibición de su estilo en el uso de las palabras y esa preocupación, la adjetivación que es tan característica en él, ¿no? También esas marcas de esa lengua
de otro tiempo que vemos en su escritura, pero esa preocupación constante también que vamos a ver en sus ensayos, en sus cuentos, nosotros leemos La Porteñada Sí, en sí, alguna materia, por el uso real de la lengua, ¿no? Algo a lo que apuntan también las doctoras Carmen Santander y Carla Andruskevich, que son las dos autoras, investigadoras de la Facultad de Humanidades que elaboraron el prólogo para este libro llamado Narraciones, Poemas e Historietas Literarias. Bueno, yo quiero que escuchemos a Juan Ignacio, a todo lo que él tiene para contarnos, de lo que sabe de ese libro, de cómo se gestó y para que nos comparta también algunos textos. Adelante, Juan Ignacio. exactamente. Bueno, primero quiero comenzar diciendo que, bueno, que justamente Hugo Amable, mi abuelo, era una persona que sabía escuchar mucho y observar mucho, era muy observador y muy buena escucha, que creo que también por eso ese interés que tuvo por su entorno lingüístico, de ir captando palabras, expresiones, eh, cruzarla con sensaciones, con hechos. Eh, Eso es también otro gran recuerdo que tengo y que mientras escuchaba tu presentación, como que iba volviendo a entender mucho de su obra y de... Te silenciaste, Juaní. Sí, Ahí justo tenía una interferencia y se silenció solo. está. Quería decir que justamente este libro no es la excepción a ese carácter de él. Em, este libro, a ver, nace por varios factores. En un principio, bueno, desde que se mudaron acá, mis abuelos, casi cerca de la fecha de la muerte de mi abuelo Hugo Amable, eh, mis- mi mamá, mis tías se dedicaron siempre a ordenar su material. Lo hicieron incluso, bueno, luego que murió, y a sistematizarlo, bueno, separarlo por distintas categorías. Así que ese trabajo por el lado de la familia siempre estuvo. Y a la vez, desde la parte de la academia, la universidad, empezó a haber un interés creciente en su obra, epa, ¿sí? Tanto lo lingüístico como lo literario. Se empezó a estudiar mucho, bueno, su poesía, sus cuentos, y se fue indagando si había más material aparte del que ya está publicado. Y bueno, sí, había mucho más material, de hecho, mucho material que él ya había compilado como para futuras publicaciones, pero bueno, el tiempo de la vida no le alcanzó. Entonces, bueno, a partir de este pedido de ver si había más material, también eh, se apuró más ese trabajo que estaban haciendo mis tías, mi mamá, y se fue organizando mejor el material, se fue encontrando incluso más material. Em, Y uno de estos estudios que se hacían desde la facultad justamente eran para estos microrelatos que él llamó historietas literarias. Que bueno, se hizo un estudio y se necesitaba que se publique. Pero como para una publicación el material era bastante escaso y se consideró en la familia que era una buena oportunidad también para ir difundiendo otro material, para publicar material inédito que todavía no se había visto. Bueno, ahí se aprovechó también para publicar varios poemas. Tenía, aparte de libros Los Estilemas, tenía varios poemas más, como para uno o dos libros más, que bueno, sirvió de excusa perfecta para incluirlos en el libro. Que él había hecho una clasificación incluso de esos poemas, según si eran intimistas, tenían que ver con lo social o con su vida en Paraná, con lo que significó tener que dejar su ciudad con el exilio. Y también, bueno, estas historietas literarias que también ahí se puede ver esa faceta de persona curiosa, atenta a su entorno,
porque justamente estas historietas literarias lo que hacen es tomar esas frases hechas, por ejemplo, había uno, matar el tiempo, y a partir de eso, que ese sea el puntapié para decir algo, ficcionalizar algo, en forma de microrrelato. Es muy interesante porque él siempre expandió su mundo a partir de los mundos posibles que le disparaba una expresión o una palabra, que bueno, si llegaron a leer Las figuras del habla, donde hay una explicación más bien teórica, también se puede ver cómo él aprovecha para desarrollar anécdotas o incluso aventurar algún que otro relato. Y bueno, entonces estos dos factores, tanto académicos, urgencia académica, como también esa urgencia, vamos a decir, sentimental de la familia, de querer que se conozca más de él, eh, de querer que un poco reavivar lo que era su impronta literaria, dieron el resultado en este libro que mostramos recién. Ay, no quiero que se pierda que, bueno, compila justamente eso, en las narraciones, poesías inéditas e incluso una saga de cuentos policiales que es, a ver, permitime que quiero buscar bien, la saga Los 7 casos de Le Carré, que tienen más un tono policial, que bueno, son todas cosas que de no haberse volcado en este libro, iban a quedar, la verdad que se iba a ser una lástima que quedaran solamente en los manuscritos. Así que, y bueno, también quiero decir que se aprovechó para incluir los poemas del libro Mis Estilemas, porque en su momento también la edición a él mismo no le convenció mucho y quedó un poco relegada, así que también fue una oportunidad para reavivar y reivindicar ese libro y esos escritos de él que no son tan estudiados y no son tan considerados, porque él más que nada se lo reconoce por su trabajo como cuentista y como lingüista. Entonces, bueno, lo bueno que acá se puede ver también esa faceta poética que no se conoce tanto, así que quien quiere indagar puede empezar por los poemas que hay acá, que yo me tomé el trabajo y seleccioné un par de poemas para cuando me den la palabra para leerlos. Eh, lo voy a leer, así que no sé si vos tenés alguno también, Seba. Me encantaría, sí, escuchar alguno, si querés leer ahora. Tengo acá, a ver, déjame que... Quiero leer más que nada un par de poemas y después ir a las historietas porque la verdad que son muy interesantes. Acá está, déjame que como se me perdió la página cuando cerré el libro. Bueno, elegidos justamente de su faceta intimista. Y hay una razón personal para elegir eso. Porque, bueno, yo llegué a conocer a mi abuelo, tuve esa suerte, él falleció cuando yo estaba cerca de cumplir 15 años, falleció el 30 de octubre, faltan unos 19 días para su aniversario número 22. Y bueno, como yo te dije, tenía esa imagen de mi abuelo, de una persona simple, callada, tranquila, sencilla. Y me pasó que la primera vez que leí justamente La Porteñada, y sí, La Porteñada fue, y Malentendido, que son los dos cuentos que uno suele leer por la vida, me sorprendió mucho la diferencia entre lo que yo leía y la persona que yo veía. Como a ver, en los cuentos lo veía como una persona con mucho carácter que iba al frente, incluso usando expresiones que yo no había escuchado. Entonces, para mí, leer la parte intimista de él es seguir descubriéndolo, incluso después ya de tantos años ya de su fallecimiento. Y justamente voy a leer dos, voy a tomar el atrevimiento y voy a leer dos poesías. Voy a empezar con una que se llama Intimismo, a ver si se me escucha bien ahí, que dice así: no, no abras la ventana, está muy gris el día. Encendamos la luz eléctrica, y así lo artificial que imaginaremos revestido de atributos artísticos corregirá como alguien quiso a la naturaleza. Pero, ¿será realmente cierto?
¿No es un engaño del anhelo intimista que nos impulsa a refugiarnos en nosotros mismos? ¿No es un subconsciente temor a lo externo que interfiere, distrae, provoca y lastima? ¿Cuántas veces hemos huido del mundo que no es nuestro? Nuestro mundo nos basta, porque es libre, fecundo en quimeras, desbordante de sueños, y en él estamos contentos, contenidos, realizados. Ah, pero si hablo de vos y de yo, solo así, naturalmente. Bien. Voy a agregar algo también personal que me gusta, también me emociona un poco ver esa faceta de duda de él, porque también yo lo veía como una persona muy segura. Y también gracias a él aprendí esta utilidad, vamos a decir, de la literatura, de poder volcar esas cosas que uno por ahí nos anima a mostrar y a decir. Así que bueno, voy con uno más que se llama Paideia, que aparte tengo entendido que se dedicó a los nietos en general. Paideia, ¿qué decirte, muchacho? Que todo está bien, que 2 más 2 son 4, que tu símbolo es sagrado, que respetes las canas, aunque sean canas encanecidas en la canalla. Sugerirte lo contrario, ni una cosa ni otra he de decirte. La verdad es difícil, la vida es dura, pero la belleza existe. ¿Creer en quién? ¿En qué? Oh sí, yo creo. Y es singular el hecho, pues creo porque creo. Hay que entenderlo, pero tenerlo por seguro. No te diré lo que otros quieren que te diga. La dicha no existe en el saber profundo ni en el deber cumplido, pero sí en lo profundo de esa mirada que te llegó hasta el alma. Reniega de virtudes escueleras y del decálogo de los papanatas. El heroísmo vive, sobrevive, y sabrás cómo y cuándo. Sea auténtico y sincero, pero celo. Ahí está. No escucho tu aplauso. Ahí está. Eh, bien. Bueno, esta es la faceta poética intimista de él, Sí. que bueno, ahora vamos a ver el contraste que es con por ahí lo que son sus cuentos o lo que es más lo narrativo. No sé si quieres decir algo, pero si no, también No, iba a tengo decirte preparado que una. sí, sí, que vemos en esta poesía intimista, eh, no, parece el amable más filosófico, ¿no? Porque Exactamente, dan sus utopías y su palabra siempre es esperanzada, ¿no? Es como la de un padre o un abuelo justamente que ve la vida desde su sabiduría, desde su edad y que te aconseja, ¿no? Que te hace mirar por ahí el lado positivo de las cosas, estar atento a los peligros, pero también a los disfrutes de la vida. Eso es una cosa que me parece en él algo muy particular también, como ese discurso tan mm, abierto, tan flexible que él tiene respecto del lenguaje, cuando, por ejemplo, ya en los años 70, en pleno apogeo de la lingüística estructuralista, él todavía nos sigue diciendo, bueno, la cuestión de, por ejemplo, del leísmo en Misiones no es algo tan grave, ¿no? Se para del lado de la vereda de enfrente, digamos, exactamente. la norma y nos habla de que, bueno, que existe también una norma que es la que rige en comunidad, la que nosotros sostenemos comunitariamente, grupalmente, que se aleja de los estándares que prescribe la academia o la Real Academia de la Lengua incluso, pero que es la que rige en nuestra habla cotidiana, ¿no? Y él se ocupa en ese libro de demostrarlo con un sinfín de anécdotas que, bueno, son parte de su metodología de investigación, ¿no? Exactamente. Entonces, la frescura que hay en su discurso, considerando que en una época en la que todavía, digamos que este tipo de posiciones no era tan habitual, ¿no? Eso también lo vemos como un pionero. Exactamente. Y también hablar desde la persona que te dice que no tiene todas las respuestas, que se da cuenta que a pesar de los años no tiene todas las respuestas, también es algo muy de él, muy de él.
y justamente explorar esa parte sin responderse, para incluso tratar de responderse al mismo primero para poder hablar hacia los otros. Que también es, vamos, no sé si decir paradójico, una persona que tanto trabaja con la palabra en tantos ámbitos, tenga cosas que no sabe cómo decirlas y se anima a decir que no sabe cómo hacerlo. También es parte de esa gran frescura y de su estilo, justamente, de su equilibrio narrativo, sí. Así que quería agregar eso. Indudablemente. Vamos al amable humorista, que es también uno de los más eh, recordados, ¿no? Que tiene textos muy graciosos. Sí, si bien, a ver, sus textos no todos son totalmente humorísticos, siempre aparece, como hoy has dicho hoy, la ironía, el sarcasmo, incluso el absurdo en muchas situaciones. A ver, vamos con esto de las historietas literarias. Había elegido una, acá está. La expresión dormir a pierna suelta. Ese es el título, dormir a pierna suelta. Es muy breve el relato. Dice, dormir a pierna suelta. Estaba sumamente cansado. Se echó a dormir un rato. Como la oscuridad y el silencio eran propicios, se quedó profundamente dormido. Durante horas durmió a pierna suelta. Cuando se despertó no encontraba su pierna. Había caído al costado de la cama. Bien, ahí tengo también otra, acá al lado, que se llama Matar el tiempo. Estaban dispuestos a matar el tiempo. Tomaron unos mates y conversaron un rato. Así no hacemos nada, reaccionó uno de ellos. Hay que salir a buscarlo y liquidarlo, al tiempo. En una transgresión de parámetros, cada cual escogió un arma, nueva o vieja, aún alguna antiguaya. Salieron en distintas direcciones. Eran 5. Volvieron horas después, desalentados. Ninguno lo había encontrado. Se sentaron cavilosos. De a poco fueron comprendiendo que habían logrado un triunfo efímero contra el tiempo de cada uno, tiempo del existir individual, pero la eternidad los tenía atrapados. Bueno, acá también se ve al amable filosófico con un tono de humor. Sí, y sabes que en algunos textos de esta serie eh, hay reminiscencias, yo los leí la primera vez que no los conocía, decía, uy, se adelantó a lo de Ulanovsky, porque cuando Ulanovsky saca a los argentinos por la boca muere, hace este tipo de Claro, historietas como metalingüísticas, ¿no? Donde hay una reflexión sobre los usos de la lengua. exactamente, No sé, exactamente. estoy leyendo acá, fue así como sonó, pero eh, le entra por un oído también. ¿Eh? Hablar de vueltas perdidos, sí. Ajá. Por ejemplo, dice así, fue así como sonó. Tenía mucha personalidad, ideas propias, defendía la persona, la condición humana, el ser. Tenía mucha personalidad. Era una gran persona, pero persona también significa máscara y es la raíz de un verbo en latín, persono as are, que significa resonar, retumbar con estrépito. Y además, cantar, gritar. La relación es clara. A través de la máscara, la voz sale distorsionada, resuena. Luego, la máscara connota mascarada, carnaval, fiesta ruidosa. Tanto preocuparse por la persona personaba, es decir, resonaba. Fue así como sonó. Y cómo él jugaba con las palabras para darle sentido también en esa vuelta en círculo al Sí, título de los textos, ¿no? sí, para pasar de lo cotidiano a lo filosófico y viceversa también, de lo filosófico a lo cotidiano. Y cómo también, bueno, se nota esa diferencia también en el estilo, en lo poético y en lo narrativo, porque acá vemos que él es muy exacto con las palabras, muy equilibrado, y justamente utiliza lo poético para extenderse, para tratar de explicarse lo más que pueda. También es un juego, me parece.
Sí. Bueno, y acá se adelantaba a la virtualidad en el texto en la punta de la lengua. Cuando a uno no le sale la palabra que estaba por pronunciar, suele decir un poco a modo de disculpa, otro tanto como esforzándose, lo tengo en la punta de la lengua. En el caso de aquel amigo, ocurría que la palabra, a veces toda la frase, que deseaba expresar, se le venía en verdad al extremo del órgano mencionado, al punto de que si uno se ubicaba frente a él, podía leerla. Era cierto que allí estaba, llevada por la fuerza de su voluntad. Caso extraño, ¿no? Quizás algunos denominen este fenómeno, hoy en plena cibernética, realidad virtual. Claro. ¿No será pertinente? Sí, sí. Como es, él llegó a conocer poco y nada de lo que la era cibernética que él dice y ya se maravilló con eso. Me imagino lo que hubiera hecho hoy. Sí. Juan, Acá, mira, sí, sí, decime. no, que justo me habías dado pie para leer otro. En la Dale, punta de dale. la lengua encontré, le entra por un oído, va a ser Ah, rapidito porque es bien corto. dale, dale. Va rapidísimo, dice, le entra por un oído. No le den consejos ni le hagan recomendaciones, porque le entra por un oído y le sale por el otro, nos decía a menudo. No obstante, al verlo tan descarriado, tan descaminado, con peligro de su propia existencia, le aconsejé no obrar así. Parecía atenderme, pero cuando lo observé, vi que del lado opuesto al que yo estaba ubicado salía frase a frase mi consejo reciente, por el otro oído, propiamente. Ahí estamos. Muy bueno, muy bueno. Te iba a decir, Juan, sé que Sí, con tu hermano ustedes organizaron un homenaje a tu abuelo sí, que se llama Amabilidades. ¿Por qué no nos sí, contás un poquito en qué consistió eso y qué hicieron en la presentación del libro, ¿no? sí, mira, cada uno tenía una prenda de vestir que le había pertenecido a mi abuelo. A mí me tocó justamente la boina que él usaba y armamos una especie de, sería como una marioneta colectiva, vamos a decir, porque en un momento juntamos todas esas partes y era justamente él escribiendo. Y mientras él escribía, cada uno gritaba eh, una frase de él. Y a ver, estoy haciendo memoria porque fue hace ya 4 años. Después de eso, dos de mis hermanos cantaron un poema que mi hermano musicalizó, el poema Autonomía, que está en los estilemas. Y fue más que nada eso, fue más que nada eso, pero fue muy emotivo, eso sí, fue muy emotivo. También debemos decir que a 20 años de su partida se editó un podcast, ¿no? Amable con sus voces, Amable en otras voces. Lo podemos escuchar en Spotify, ¿no? Sí, sí, la verdad que ahí te voy a ver la explicación porque quedé, no estoy tan informado de eso, pero sí, sí, hace unos años se editó, así que bueno, yo Eso, todavía como no para estoy muy buscarlo, metido en ese mundo, por eso, claro, como para claro, yo también tengo escucharlo. que buscarlo porque yo estoy fuera también todavía de ese raid virtual, Genial. así Bueno, que ¿alguna pregunta, comentario? Te habilitamos el micrófono para charlar con Juan Ignacio. sí, sí, sí. Eh, la gente que está aquí presente, iba a decir de cuerpo presente, pero va a sonar feo. A ver si quieren comentar algo, alguna lectura que hayan hecho, o preguntar algo que les interese sobre este autor. Si quieren leer también algún texto. Buenas tardes, profe. Buenas Buenas tardes, tardes, Juan Ignacio. buenas tardes. Soy Tatiana. Me acaban de tirar el celular otra vez. Me encantaron los poemas que leyeron, fueron muy hermosos. Y me quedó en particular el de Paideia. Y te quería Ah, preguntar qué te transmite a vos y a los nietos de Hugo Amable, qué les transmite este poema. ¿Cuáles fueron las sensaciones que les hizo sentir
Y si, por ejemplo, a lo largo de los años que lo estuvieron leyendo, les fue significando distintas cosas. Bien, primero quiero aclarar que yo me enteré de pasada que era dedicado a los nietos. Es más, ni siquiera sé si me... A ver, creo que sería mi primo mayor, digamos, y yo escuché de pasada. No sé si todos los nietos lo saben, pero yo lo sé. Em, a ver qué me transmite. Mira, a mí me transmite justamente que me está hablando de una forma muy genuina, diciéndome realmente todo lo que aprendí en la vida fue esto. Cuídate y te va a tocar un mundo horrible, pero está en vos aprender a ver la belleza, justamente. Y a mí me transmite, no sabes que me transmite mucha calma eso, porque no me está mintiendo, como alguien que quiere dejar un legado sincero a las personas que ama. Por eso también significa mucho, realmente es un aprendizaje. Em, pero me transmite mucha calma eso, es como decir, tener un panorama completo de lo que a uno le espera en la vida. Y, y también esa parte de justamente, no quiero decir humanizar, pero sí sería como sacarle ese aura que uno le pone a veces a las personas mayores de que se la saben todas. Eh, Justamente me parece algo muy noble, muy lindo que alguien que quiere aconsejarte de su experiencia de vida te diga, yo no lo sé todo, y que recalque que en el mundo hay belleza a pesar de todo. Por eso a mí me da alegría y calma. Eso, eso es lo que me transmite. Muy, muy personal. Sí, 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 muy Muy, como personal. que te lo está diciendo una tarde tomando mate. Sí, preguntándose a él y compartiendo, a ver, esas preguntas conmigo. Supongo que si fuera una charla, a él le interesaría saber qué pienso, qué opino de todo lo que me está diciendo. Así que bueno, que sea Claro. esta respuesta que sea como parte para él también. Sí. Gracias. No, gracias a vos. Gracias, Tatiana. ¿Algún otro que quiera consultar algo, preguntar, comentar? Nos podemos despedir con algún poema. Yo tengo varios marcados, están las coplas, están los sonetos también que tienen su gracia. Sí, ¿Eh? No sé si te quedaste con ganas de leer uno vos, Juani, o si no, un poema o sí, una historieta. lo que quieras, lo que vos prefieras. Te A damos ver, la precedencia. mira, ahí ya. Te damos la Mira, precedencia. te dejo que leas mientras busco. ¿Puede ser? ¿O Bueno, vos querés cerrar? ¿cómo no? ¿Cómo no? Sí, sí, sí. Bueno, Mira, acá tengo uno justamente de estos que son formales, ¿no? La forma de soneto, de hoy a mañana. Te dejaré palabras encendidas, te dejaré reflejos rutilantes, en estrellas que rían tintineantes, cual alegres campánulas batidas. Se abrirán en tu mano amanecidas las rosas de los días anhelantes, y a cientos de preguntas palpitantes responderá el candor de muchas vidas. Si un extraño rumor llega a tu oído, si estremece tu ser la sensación de que yace a tus pies pájaro herido, no detengas tus pasos ni te inclines. Huye de ese lugar a los confines, que no se te desangre el corazón. ¿Mm? Qué lindo. muy lindo la verdad. Yo estoy acá entre, tengo como varios para leer, pero em, a ver, voy a hacer esto. Voy a leer una historieta y después voy a leer el que yo te dije que les dije que mis hermanos musicalizaron, que se llama Autonomía. Y bueno, después vemos si, si hay paciencia y tiempo para otro más. Vamos con Irse por las ramas. Estaban los dos en el jardín bajo la arboleda. Ella le recriminaba
con acritud. Le enrostraba su infidelidad con alusión a hechos indiscutibles. Él atinó a balbucir una disculpa. Después empezó a irse por las ramas. Ella quedó boquiabierta, pero bien pronto reaccionó y lo amenazó con hacerlo bajar a la fuerza, si no lo hacía por su propia voluntad ya mismo. Bien, perdón que justo... Ahí está. Y, bueno, tengo que... La verdad que este poema, Autonomía, es uno de los... Termina siendo uno de los poemas que se leen siempre de él. La verdad que se está volviendo ineludible cada vez que se habla de él, que se lo presenta. Pero bueno, viene al caso en esta charla. Denme un segundo, que se me perdió la página. Acá está. Acá lo tengo. Es también como para ir haciéndose una imagen de cómo era él, cómo pensaba y cómo se veía. Se llama Autonomía. Tengo que ser de alguien para no ser de nadie, para ser en mí mismo sin reproche y sin queja, para que libre y plena mi voluntad irradie la palabra o el gesto que la conciencia deja. Pues si no soy de alguien, soy al final de todas, las madres, las hermanas, las novias, las mujeres, las que me transfiguran en coloso de Rodas a fuerza de quererme con todos sus quereres. Reivindico el derecho de aceptar o negarme frente a las sugerencias de la luz o del fuego. No se me dé un ardite ni se me dé un alarme, lo que diga la gente ni lo que pase luego. No ser ningún coloso, tan solo un ser humano, integrado en la idea, en la imagen y el sueño, capaz de irme en un rayo hasta un astro lejano, incapaz de salirme de mi mundo pequeño. Y estarme si me place nomás como al descuido, con un alma que canta y un corazón que arde. Leer un buen poema con ánimo abstraído y tomarme unos mates cuando llega la tarde. Creo que sintetiza muy bien lo que es él, tanto en el estilo como en el contenido. Qué lindo. Sí. Bueno, Así queríamos que... traer a Hugo Amable a esta feria a través de su nieto, de Juan Ignacio. Creemos que es uno de nuestros autores regionales que merece ser recordado, que merece no ser olvidado por todo su trabajo, ¿no? Por todo ese trabajo que consistió en abrir caminos en un tiempo en el que, si ahora todavía no es fácil, en ese tiempo en que él comenzó, en los 70, bueno, su producción más conocida o su más extensa está entre los 70 y los 80, aunque llega hasta los 90, pero abrió muchos caminos, ¿no? En la investigación, en lingüística, en el periodismo, en Misiones, y ahí están sus artículos en las revistas literarias. Invitamos a todos a conocer esa página de autores territoriales del equipo de investigación que dirige la doctora Santander también, que lo pueden buscar en internet porque aparece junto a la obra y algunos artículos escritos para difundir la obra de Amable, la de otros escritores de nuestra región, y junto a todo ese trabajo de ensayos, sus libros de cuentos, sus poemas, sus notas para la prensa, sus plaquetas literarias, porque fue también un hombre al que le preocupó sembrar la literatura, entonces sus talleres literarios siempre fueron el puntapié, el punto de partida para que muchos escritores se animen a escribir y a publicar en la periferia que nos toca, ¿no? Vivir y trabajar y soñar y hacer literatura y leer literatura. Entonces, creemos que eso es algo muy valioso, lo valoramos muchísimo y por eso es que seguimos leyéndolo y creo que vamos a seguir leyéndolo y que no nos vamos a olvidar de Don Hugo. Dice él en algunos versos de los 10 estilemas 10 que compuso en 1996. Si se me va la vida hacia la vida, bendito lo sufrido, y en buena hora venida, la hora definida, pues seré redimido. Los acordes iniciales dan el tono para un final sostenido. La gran sinfonía de la vida, compuesta de notas y silencios, de pausas y de movimientos, y así se cierra el círculo vital del hombre
su inteligencia, sus sentimientos, sus sueños, todo su ser divinal, origen y destino. ¿Mm? Y se cerraba una parte de esa vida que ahora sigue viviendo en Sí, sus hijos, que siguen haciendo aportes interesantísimos, porque sus hijos también siguen investigando. Hugo Amable, hijo, tu tío, sí, también es profesor en la facultad, en las cátedras de lingüística. Bueno, María Angélica ya es conocida nuestra, pero bueno, sus hijos siguen claro. haciendo más grande ese legado que nos dejó don Hugo. Así es que queremos agradecerte, Juan Ignacio, por haber compartido con nosotros la presentación de este Bueno, libro, que muchas esperamos gracias. que lo busquen, que lo lean, porque la verdad vale la pena. Voy a leer algunos de los comentarios que hacen acá los chicos. Analía, felicitaciones. Facundo, muy bueno. Tamara, muy hermosos los poemas, es un placer oírlos, gracias. Increíble, dice Julieta, escuchar al nieto de Hugo Amable, muy personal, te lleva a leer y conocer sus libros. Excelente, Juan Ignacio, Ezequiel, muchísimas gracias por compartirlo junto a nosotros. Muy lindo, Analía. Bueno, muchas gracias a ustedes también por haber hecho Muchas gracias por todos los comentarios, de corazón. Muchísimas esta gracias. presentación algo más vívido, porque no queríamos estar solos acá, queríamos Está compartir bien. y que, bueno, tengan la oportunidad de estar en un vivo y poder comentar, charlar, y bueno, más allá de que después lo podamos volver a mirar cuando se estrene. Bueno, nos despedimos. Sí. Sí, me das una cosita, un Sí, tiempito, ya me diste pie después del último poema, todo lo que estás diciendo. sí, sí, Puedo leer un último poema, por que favor, fue el adelante. poema que se leyó en su entierro. Bueno, yo me lo acuerdo de memoria ya, que justamente se retoma ese concepto de pasar de la vida, con minúscula, a la vida. Eh, bueno, lo escribió ya cuando estaba enfermo, sabiendo que se iba. Eh, en paréntesis, para nosotros fue inesperada, no esperábamos que muriera tan pronto, sino que esperábamos que hubiera muchos más, años más de Hugo Amable, pero bueno, por eso también nos tomó de sorpresa su fallecimiento de hace 22 años. Cuestión es que el día de su entierro se le dio este poema que no tenía título y que vi que en el libro está, que se llama Mi ángel custodio, que dice así: camino la ciudad de madrugada, libre ya de fantasmas nocturnales. Me elevo, casi vuelo por los aires, y dialogo en voz baja con el ángel. Si me ven, me entenderán por un insano, por insensato. Si me escuchan, me entenderán por un insano. Pero este caso así los lo han vivido los pocos sabios que en el mundo han sido. Es el ángel custodio que me guarda, es el ángel custodio que me cuida, que de día y de noche me acompaña, que me lleva de la vida hacia la vida. Ahí está. Gracias. Bravo, bravo. Gracias por ese tiempo. Gracias. Muchas gracias a vos, gracias a todos los que nos siguieron, los que están aquí, los que están allí. Y bueno, esto fue en la 11ª Feria del Libro Dr. Héctor Acetti de la Cruz Corrientes, organizada por el ISFD Ernesto Sábato, la presentación del libro Narraciones, Poemas e Historietas Literarias de don Hugo Wenceslao Amable. Muchísimas gracias, un gran abrazo, Juan Ignacio, y Gracias. hasta siempre, hasta cuando Muchas quieras. gracias. Que Espero siempre estar pronto en alguna, presente en alguna edición. en Así, algún momento, lo intentamos, esta vez no fue posible, pero en algún momento estarás aquí para compartir con nosotros. Y bueno, y sería queda la un invitación al lujo. blog, también repetimos el blog, si te Sí, acordás, sí, dame un segundo, lo escribo acá. Miren para que el puedas chat. A ver, dame un segundo. Si me permiten esta informalidad, me voy a fijar acá en el celular un ratito. Punto posadasladb.blogspot.com. blogspot.com. Posadas, Y les dejo el mail ya. Vamos a hacer bien la propaganda. perfecto. Entonces, Bien, seguirlo. comuníquense a este mail que está ahí y bueno, ahí les cuento más
por esa vía, así no Bueno, muchas gracias nos por tu extendemos ahí. tiempo, tu generosidad, Muchísimas, tu buena onda. Nos no, vemos. muchísimas gracias y bueno, hasta pronto, ¿no? Que Gracias. tengan lindas tardes. Chau, chau. Igualmente. Chao, gente. Adiós, chau, chau.